Los Ol-Kaiwas son unos inmensos y temidos monstruos que habitan en las montañas de Cajamarca. Hay quienes los han descrito como seres con la cabeza similar a la de un perro o burro y con el cuerpo como de humano, pero extremadamente delgados, aparentando una severa desnutrición. Otros afirman que son como hombres del ombligo para abajo y como perros en su parte superior. Para otros informantes, se asemejan a pequeños burros con gran cráneo y orejas muy largas. Su cuerpo es peludo y enjuto, lleno de barro seco. Asimismo, los testigos coinciden en que su presencia es lastimera y melancólica. Estos famélicos seres andan en jaurías por las montañas. Su presencia es un mal augurio, pues la misión de ellos es castigar a los pueblos que no respetan las fiestas. Se dice que el Ol-Kaiwas se sume en gran tristeza, y comienza a llorar y aúlla, eleva la mirada al cielo y atrae la lluvia, y se produce de la montaña devastadores huaicos. Esta criatura se lanza deslizándose entre el huaico que inunda el pueblo. La criatura siempre muere, y solo en algunas veces es posible encontrar su cuerpo inerte entre los restos destrozados del caserío arrasado, confundido con el barro, las piedras y los troncos arrancados de raíz. Estaba jugando fulbito en la noche, cuando de pronto, veo en las gradas a una niña vestida de azul y en cuestión de segundos esta niña desaparece. Tal vez sea una alucinación de no ser porque un amigo, que estaba marcándome, vio también lo mismo. Desde allí, cada vez que lo veo me pregunta sobre ese suceso. En una noche de luna, un músico iba rumbo a un pueblo. Esos caminos son de herradura, así que les lleva tiempo llegar. Cerca a una curva vio a alguien rezando. Qué raro, se preguntó, a estas horas y rezándole a un nicho. Recordó que las almas que penan regresan a rezar al lugar donde murieron. Decidió asustar al alma antes de que lo asusten a él. Se acercó con cuidado y sonó con tanta fuerza sus platillos que el alma se asustó. Al día siguiente, los pobladores del lugar al que se dirigía lo encontraron echando espuma por la boca. Una tía me contó que hace muchos años en Cajamarca, un conocido de sus abuelos solía levantarse con el cantar de los gallos para ir a su chacra, la cual quedaba lejos y era más de una hora de camino a pie. Una noche, los gallos cantan antes de lo normal y este señor se despierta, y se alista para salir. Era una noche de luna llena y el camino se veía claro, el señor caminaba esperando que empiece a amanecer y nada, en eso escucha que un caballo viene galopando y se queda mirando quién es. Cuando llegó donde le estaba un enorme caballo negro con una montura brillante que parecía de plata, cabalgado por un hombre grande con sombrero y vestido de negro. Se detiene donde está el señor y le dice: no sabes que es peligroso andar a estas horas, pero estás con suerte, necesito ayuda, sube a mi caballo. El señor no quiso subir y jinete le dice ordenándole con voz enérgica: sube. El caballo iba muy rápido y se fueron hacia una iglesia. En la sierra suelen enterrar a las personas, en las iglesias también. El jinete le dice al señor: bájate, y este se va a golpear la puerta y gritar: ¿estás ahí? Y de adentro le responden: sí, pero no puedo salir, tengo una cruz encima de mi cabeza. Entonces, el jinete le dice al señor, que entre y saque la cruz y bote por ahí. Cuando terminó de hacer eso, el jinete entró a la iglesia y al rato salió con un ataúd cargado y lo puso sobre su caballo y le dijo al señor: sube y emperazona a ir hacia otro lado. Llegaron a una quebrada y el jinete hizo que ésta se abra y entraron a una especie de cueva. Dentro de la cueva el señor ya sentía mucho miedo porque habían demonios que se acercaron donde el jinete y le decías: ¿qué has traído? Huele a carne fresca, a lo que el jinete les contestó: ya, él viene conmigo, no lo toquen, acá les traje esto para ustedes, y les dio el ataúd.
Luego le dijo al Señor, como me has ayudado te voy a dejar irte. Agarró unas piedras de la cueva y las metió en una bolsita y le dijo, esta bolsa recién lo vas a abrir en 3 noches, y tendrás una recompensa de mi parte, si lo abres antes solo te arrepentirás, y así lo dejo ir. El señor llegó a su casa en la mañana y escondió la bolsa abajo de su cama, y al tercer día la abrió, encontrando que esas piedras se habían convertido en oro. El señor con eso se fue a vivir lejos y ya no supieron qué fue de él. Mi abuelo me contó que vio un condenado. Dijo que emitía sonidos de animal, como un burro extraño, y que estaba flotando por el puente. Una vez, mis amigos se metieron a una casa abandonada tipo hacienda. Cuando entraron dicen que vieron un bulto de ropa, y otras cosas más en ese lugar sucio y viejo. De pronto, el bulto comenzó a moverse, y observaron que no era solo un bulto, sino una especie de cuerpo humano agachado, tratando de comer fideos de un plato, con las manos sucias y negras. De pronto, ese ser volteó y los miró con ojos fijos. No había sino 2 hoyos negros con un punto amarillo brillante dentro y entonces esa cosa estiró el brazo hacia ellos. Mis amigos salieron disparados y no volvieron nunca. Mi abuelo dice que su abuelo, en ese entonces muchacho, había terminado con su primera enamorada y por la tristeza se fue a tomar a un bar que estaba en su pueblo. Luego de varias horas, ya era medianoche por lo que decidió volver a su casa ubicada en la falda de un cerro. Luego de caminar, se sentía bastante cansado aunque al parecer su borrachera ya le estaba pasando. Por fin, llegó a su casa en donde vivía solo, pero se dio con la sorpresa de que su ex estaba justo enfrente de él. Quería hablarle pero al verla fijamente el horror y el miedo lo invadieron. Aquel ser tenía el cuerpo, de la cintura para arriba, de su exnovia, pero para abajo tenía unas espantosas patas como de una gallina. No sabía qué hacer cuando aquel demonio la atacó con las uñas que tenía como arma, y le hizo bastantes heridas. Quería defenderse, pero aquella criatura era intangible y los puños que lanzaba pasaban de largo. No pudiendo resistir más, se desmayó, hasta que a la mañana lo encontraron otros campesinos y lo ayudaron. Mi amigo me dijo que uno de sus tíos tenía una pequeña orquesta e iban de pueblo en pueblo a pie a los compromisos. Una noche, salían de una fiesta, con un arpa y se dirigían de vuelta a su pueblo por un camino silencioso y poco transitado. En un momento divisaron a 2 hermosas chicas que estaban paradas en medio, y ellas pidieron que tocaran alguna música con sus instrumentos, incluyendo el arpa. Pasaron varios minutos cuando uno de ellos vio horrorizado como aquellas hermosas mujeres tenían patas de gallina en lugar de piernas. Sin pensarlo 2 veces, se echaron a correr sin mirar atrás. Corrieron un buen trecho hasta que por fin llegaron a su pueblo. Estaban muy asustados, aunque con el tiempo se fueron calmando y vieron como el arpa había quedado hecha pedazos debido a que se golpeó en la alocada carrera que se habían echado. Bueno, esto pasa en los lugares desolados y descampados donde muy rara vez pasan personas como chacras, campo abierto, montañas etc. En su último viaje de mi papá al norte, al pueblo de Olmos ubicado en Lambayeque, en una de sus llamadas de rutina que me hacía, me contó que al hermanito de una chica que ayuda a mi papá le pasó algo feo. Un día que mi papá va a la chacra ve al niño medio raro y que por ratos como que volteaba su cuello de una manera extraña.
Mi papá les pregunta a su hermana y su esposo sobre qué le pasaba al niño y no sabían qué decir, que de un momento a otro se comportaba así. En una de esas mi papá lo llama al niño y le pregunta si ha visto algo cuando sale al campo abierto, y el niño le responde que sí, que la última vez que salió a pastear cabras por el campo donde no había nadie. De pronto, se encontró con otro niño y con una persona grande vestida de negro y con los ojos en blanco. Los niños se saludaron, como diciendo ¿qué tal? En eso, el niño se distrae y cuando quiere volverlos a mirar ya no había nada. Y desde ese momento tenía un comportamiento extraño. Mi papá le tuvo que rezar con una cruz y ahora ya está mejor. Mi padre es de Huancavelica y esta historia le sucedió cuando tenía entre 9 y 11 años. Eran casi el mediodía y retornaba de su colegio, muy alejado de su casa, por un caminito, cuando de pronto ve que al frente suyo habían 4 patitas de carnero recién cortadas con sangre fresca y estaban cruzadas entre sí. Él se asustó y solo siguió su camino. Avanzó unos cuantos metros y decidió volver atrás para poder bien a las patitas y ya no había nada. Al llegar a su casa en el pueblo, contó lo que le pasó y le dijeron que había sido un tonto, ya que eso era un encanto del cerro. Lo que tenía que hacer era sacarse el sombrero, si es que tenía, o alguna chompa, y simplemente tapar esas patitas y llevárselas, que luego se convertían en oro. En otra ocasión, en un día muy soleado, mi padre perseguía a una perdiz con su honda, cuando de pronto vio que corrió y se metió por un agujero debajo de una gigantesca roca. Para intentar que la perdiz saliera de su escondite, tomó una pequeña rama para poder asustarla y que salga, lo cual no resultó. Sacó su espejo. Él siempre andaba con su espejo y su peine. Aprovechando el sol, reflejó la luz con el espejo hacia el hueco y vio una cabeza de caballo recién cortada y con los ojos abiertos debajo de la gran roca. Asustado, solo corrió y se alejó del lugar. Mis tíos viven en Trapiche, de ahí a camino a Molinos es una carretera de tierra sin postes de alumbrado donde a la derecha hay una chacra y a la izquierda igual. Mi primo en la noche se fue a los molinos caminando solo ya que discutió con sus padres, pero regresó caminando moribundamente, todo sucio como si lo hubiesen revolcado en el piso, con sangre en la cabeza y heridas. Además, no se entendía nada de lo que decía. Pensábamos que le habían robado o se había peleado. Mis tíos lo atendieron y ya luego comenzó a explicar lo que le había sucedido. Según él, de la sequía salió un pavo gigante. Él salió corriendo, el pavo lo persiguió y le comenzó a picar revolcándolo en el suelo. Nosotros nos quedamos confusos y en eso mi tía se acordó que algo así le pasó a un vecino cuando contó que un chancho lo embistió. Yo y mi otro primo el día siguiente fuimos a esa carretera y notamos como había pisadas de un animal, claramente de un pavo, que se perdía en la sequía. Mi abuela me contaba algunas acerca de los condenados. También me comentó algo de unas cabezas flotantes. No recuerdo bien, pero en el caso de los condenados en la zona de cultivos, las casas no están cerca, sino a muchos metros de distancia. Entonces, en la noche cuando se escucha lamentos es mejor apagar la luz. Así, el condenado no molestaría, pero a veces golpeaban la puerta, paredes. Cuando se dejaba entrar a un condenado se podía identificar, pues ingresaba con la cabeza mirando al piso y cuando comían apurados, todo el alimento traspasa su cuerpo. El piso queda sucio. De esa manera, se daban cuenta. De las cabezas voladores era más por infidelidad o incesto, no recuerdo bien el motivo, pues cuando estas parejas se acostaban su cabeza fantasmal salía volando por la calle.
había una planta con la que se podía atraer a esta, atrapándola, identificando para luego ver quiénes eran. Esto es algo que me pasó en la carretera de Huánuco a Tingo María. Estábamos yendo con el carro del amigo de mi papá. Nos detuvimos para observar la vista, era hermosa, había neblina, cascadas que bajaban desde arriba y un precipicio hermoso. De repente veo que mi papá y su amigo se acercan a un abuelito sentado en un piedra, solo. No había nadie, ni una casa cerca, nada. A mí se me hacía raro, que un abuelito que por cierto se veía bien viejito, tenía una rama gruesa como bastón, esté en medio de la nada y encima hacía mucho frío. Desde donde estaba veía a mi papá y su amigo hablando con él, vi que le dieron unos cuantos soles. Y vi también que mi papá le tomó una foto al abuelito con su amigo. Dejamos al abuelito solo, mi familia y yo subimos al carro hacia Tingo María, que por cierto falta kilómetros de pura carretera. Cuando llegamos a Lima, mi papá me contó que, su amigo había revisado las fotos del viaje. Dijo que en la foto que mi papá le tomó con abuelito, al abuelito no se le veía las piernas. En la foto estaba el amigo de mi papá de espaldas, con las piernas bien separadas, detrás del abuelito sentado. Se supone que en la huacha del amigo de mi papá se tendría que ver las piernas del abuelito pero nada. Yo cuando vi la foto me dio mucho miedo. Mi papá es de Huánuco y me dijo que tal vez era un duende. Y otra cosa, me dijo que no hablaba español ni quechua, murmuraban idioma diferente y hacía señas. En los años 70, casi la mayoría de los pueblos de la sierra no tenían carreteras sino que se comunicaban por caminos de herradura. A esos de la 1 de la mañana, en una noche sin luna, un señor iba montado en su burro con otros 4 burros que iban cargando cosas para una tienda del pueblo. Iba por el camino de herradura, pasando una zona rocosa en donde las rocas sobresalientes chocaban entre sí formando pequeñas cuevitas, cuando de pronto en una de esas cuevitas salieron 3 hombres, que por estar oscuro no se podía distinguir ni sus caras ni sus cuerpos ni lo que vestían, pero el señor sí pudo distinguir que parecía que usaban cascos. El señor pensaba que eran viajeros o trabajadores, así que se bajó del burro y les acercó. Se disponía a saludarlos cuando de pronto, estos señores empezaron a hablar cosas que no podía entender y el señor se quedó perplejo cuando se dio cuenta que cuando hablaban salían como chispas, como cuando quieres prender un fósforo, de sus bocas y más aún cuando estos hombres comenzaron a reírse a carcajadas. El señor vio cómo salía candela de sus bocas y sintió que se le erizó la piel. El señor no podía hablar ni gritar, sus piernas ya no podían mantener parado su cuerpo, el señor casi gateando se fue al burro y sacando fuerzas se montó y los 3 hombres riéndose le siguieron y se subieron en los demás burros y el señor escuchaba como los burros comenzaron como silbar, y el señor ya no podía más, casi desmayado iba montado en el burro con dirección al pueblo, mientras que estos 3 hombres le seguían montados en los burros riéndose. A pocos kilómetros del pueblo se encontraba una cruz verde, una de esas cruces que siempre vemos en las afueras de los pueblos, que estaba al costado del camino de herradura. Cuando pasaron, vio que los 3 hombres se bajaron de los burros y se fueron corriendo por la quebrada de los cerros, pasando por la maleza y las piedras con dirección al río que se encontraba abajo. El señor dejando sus burros se fue al pueblo y apenas pudo llegar a su casa, cuentan que su señora lo vio pálido con la mirada perdida y cuando le preguntó qué te pasó, el señor no podía hablar nada, le daban de tomar hierbas y le pasaban con mentol su cuerpo que se encontraba helado y ya casi al amanecer el señor empezó a llorar intensamente.
En la mañana fueron a buscar a los burros y vieron que en la parte de su abdomen se les había caído el pelo y después de varios días el señor comenzó a mejorarse y empezó a hablar y contar lo que le pasó, y un grupo del pueblo fue a la cruz a rezar y sacrificaron a los 3 burros donde se montaron para que no regresen para montarse en ellos.